No, hermanos, ya no voy a orar porque gracias a Dios ya mi pastor nos hizo favor de orar. Pero antes de comenzar con la predicación, no quiero dejar de mencionar dos cosas brevemente. La primera, fue hermoso, como bien mencionaba mi pastor Arturo, el cantar las alabanzas. No sé si en estas últimas semanas pues han tenido la percepción de que las alabanzas duran más, ¿no? Porque estamos pues cantándolas a través de videos. La primera semana yo quedé con la garganta un poco irritada, pero la verdad es que reflexionando le doy gracias al Señor porque es más tiempo de alabanza para Él. Y si nos cansamos o incluso en nuestra carne nos llegamos a aburrir por media hora de alabanza, yo no sé qué estamos pensando porque en la eternidad literal va a ser un tiempo inmenso que no alcanzamos a comprender. Hermanos, les animo a que sigamos alabando con ánimo, con gozo y que nos preparemos para lo que vamos a estar haciendo en la eternidad. También les quiero comentar brevemente que agradezco mucho a mi Señor, no es una oración como tal, es un agradecimiento por permitirme una vez más estar aquí al frente compartiendo de su palabra, porque es algo hermoso, maravilloso y es un privilegio. A la vez que como cada vez que me puedo subir aquí se los comento, es una gran responsabilidad, porque bueno, todo lo que se dice aquí, pues de una u otra manera llega a ustedes y espero, y ya oraron por ello, que el Señor sea el que guíe este tiempo para pues que sea claro y aprendamos muchísimo. Vamos a continuar justo donde nos hemos estado pues reflexionando, estamos leyendo las cartas de Pedro, primera de Pedro, segunda de Pedro. Hemos estado viendo a través de las diferentes predicaciones, semanas y ya de hecho para este punto un par de meses, muchas cosas que Dios quería transmitir a través de pues el apóstol Pedro. Hoy vamos a revisar lo que es segunda de Pedro, el capítulo 3, ya para concluir definitivamente estas dos epístolas. Entonces, quiero que recapitulemos brevemente qué es lo que hemos estado viendo de manera muy sintética en ambas cartas. La primera carta de Pedro y la segunda carta de Pedro comparten un mismo autor, el apóstol Pedro, antes llamado Simón. La primera carta básicamente estaba dirigida a expatriados de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, es decir, diferentes hermanos esparcidos a lo largo de un territorio bastante amplio. Mientras que la segunda carta está dirigida a ese mismo pueblo o a esas mismas personas y a más, ¿sale? Aunque la carta dice que está dirigida a estos mismos expatriados, todas estas enseñanzas, muchas gracias, se pueden extender a cualquier iglesia e incluso a las iglesias del mundo contemporáneo. Ambas cartas, lo más probable es que hayan sido escritas en Roma y aproximadamente fueron escritas la primera carta en el 35 después de Cristo y la segunda carta en el 68 después de Cristo. También básicamente tienen propósitos específicos. Sabemos de antemano que cada que leemos la escritura hay muchas lecciones y hay muchas cosas que podemos aprender, pero digamos que en lo que más se concentran estas cartas son en los siguientes aspectos. En cuanto a primera de Pedro, animar a los hermanos que estaban siendo perseguidos, y en cuanto a segunda de Pedro, advertirles de los falsos maestros y hablar de la segunda venida en carne del Señor Jesucristo, del día del Señor. Entonces, temas principales que podemos ver en las dos cartas, básicamente podríamos sintetizarlo de la siguiente manera. Primera de Pedro lidiaba con problemas fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque estos hermanos pues estaban por todos lados, no siempre tenían un lugar en donde congregarse. Y segunda de Pedro lidia con problemas dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque se concentra mucho en las falsas enseñanzas que estaban dando los maestros y obviamente tenían que estar en un lugar específico para poder estar dando estas enseñanzas. Por último, vamos a ver unos cuantos datos importantes, o si quieren ponerlo así, ciertas curiosidades. Estas cartas es muy probable que hayan sido escritas desde la cárcel, al igual que varias cartas del apóstol Pablo. Pedro también sufrió de encarcelamiento y es muy probable que haya escrito pues sus epístolas dentro de la cárcel. Esto es muy importante, hermanos, porque nos sigue recordando una vez más que sin importar la situación en la que estemos viviendo o en la circunstancia a nuestro alrededor, nada es impedimento
para hablar de la palabra de Dios. Por el contrario, cualquier contexto en el que nos encontremos es bueno y es necesario que sigamos hablando y aprendiendo de la palabra de Dios. Tenemos justamente que ver que a lo largo de estas epístolas aparecen varios conceptos repetidos, pero el que más se repite es el de conocimiento. Aparece en las 2 epístolas más de 16 ocasiones. Esto quiere decir que es muy importante. De hecho, nuestro hermano Eduardo la semana pasada hablaba de que no es un conocimiento cualquiera, sino el conocimiento verdadero, el conocimiento de Dios. Entonces, es algo que vamos a estar viendo y revisando, y ya como para ir cerrando en estas cartas, que el conocimiento de Dios básicamente va a ser clave y solución para muchas de las cosas que se abordaron durante las 2 epístolas. Vemos justamente que habla de salvación y crecimiento, que fue básicamente lo que nos estuvo apoyando a predicar el pastor Martín, y que habla de falsa doctrina y del día del Señor, que es lo que, pues gracias a Dios, ya predicó el hermano Eduardo y que yo voy a estar abordando el día de hoy. Ese básicamente es el resumen, ¿vale? Para los que se perdieron mes y medio de predicaciones, listo. No es cierto. Es bueno y es importante, están los videos en los canales de YouTube para que los vean completos, porque cada predicación ha sido muy hermosa y llena de conocimiento, y los hermanos la han preparado con amor al Señor y con amor a ustedes. Vamos a empezar, vamos a ir versículo por versículo. Segunda de Pedro 3:1 dice: queridos hermanos, esta es ya la segunda carta que les escribo. En las 2 he procurado refrescarles la memoria para que con una mente íntegra, hacemos una pausa. En otras versiones, la carta empieza con amados. Es muy importante, va a haber varias palabras resaltadas en las diapositivas. Sale amados, ¿por qué? Porque Pedro no le está hablando a cualquier persona, le está hablando a personas que verdaderamente le importan. Eso es muy importante porque cuando nosotros leemos la Biblia, sobre todo ya cuando somos cristianos entregados, que hemos reconocido al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador y ya nos hemos bautizado, nosotros somos esos amados. Aunque evidentemente esta carta no estaba dirigida literalmente a Luis, porque yo no había nacido, sí está dirigida de cierta manera a Luis y a todos y cada uno de ustedes, porque son amados del Señor. Entonces, hay cosas que son importantes. Por ejemplo, no era la primera carta justamente que el apóstol escribía. Ya decía bien aquí, es la segunda vez, sale, que les estaba escribiendo. Eso quiere decir que es importante, que todavía tenían asuntos que tratar, asuntos que trabajar y asuntos que reforzar. ¿De acuerdo? Es muy importante que recordemos segunda de Pedro 2:10-22, no va a haber diapositiva, solo quiero que la escuchen. Ahí nos dice la descripción sobre los falsos maestros que, entre comillas, bueno, se hacían pasar por cristianos. ¿Qué características nos llama o nos refiere esa parte de la escritura que vimos la semana pasada? No son todas, pero algunas de las más importantes: atrevidos, arrogantes, blasfemos, seductores, injustos, apóstatas. ¿Por qué volver a mencionarlos? Porque este primer versículo termina con una mente íntegra. El apóstol Pedro quiere recordar cosas importantes para que la mente de sus amados, de los verdaderos cristianos, se mantenga de una sola pieza, que se mantenga donde debe de estar, que no sea de ninguna manera comparable a todos estos falsos maestros que en capítulo 2 estuvo una y otra vez indicando qué hacían y cómo eran. Segunda de Pedro 3:2 dice: recuerden las palabras que los santos profetas pronunciaron en el pasado y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Aquí vemos básicamente 3 cosas. La primera, 2 grupos de diferentes épocas, reconocidos en este caso a través del apóstol Pedro: los santos profetas y los apóstoles. Son 2 grupos diferentes de personas que vivieron en épocas muy distantes en cuestión de tiempo. Pero ¿qué es lo que los une o qué es lo que les da como validez? El Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque dice que pronunciaban sus palabras y sus mandamientos. Entonces, estos 2 grupos de personas, tanto los profetas como los apóstoles,
están siendo reconocidos por el apóstol Pedro. Y vamos a ver un par de ejemplos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento donde podemos ver esto. Por ejemplo, Salmo 50 del 1 al 4 dice: habla el Señor, el Dios poderoso, convoca a la tierra de oriente a occidente. Dios resplandece desde Sión, la ciudad bella y perfecta. Nuestro Dios viene, pero no en silencio. Lo precede un fuego que todo lo destruye y a su alrededor ruge la tormenta. Dios convoca a los altos cielos y a la tierra para que presenten el juicio de su pueblo. Vamos a estar viendo un par de versículos y vamos a entender por qué elegir estas partes. ¿De acuerdo? Isaías 13, 10, 13 dice: las estrellas y las constelaciones del cielo dejarán de irradiar su luz. Se oscurecerá el sol al salir y no brillará más la luna. Castigaré por su maldad al mundo y por su iniquidad a los malvados. Pondré fin a la soberbia de los arrogantes y humillaré el orgullo de los violentos. Voy a hacer que haya menos gente que oro fino, menos mortales que oro de Ofir. Por eso haré que tiemble el cielo, que la tierra se mueva de su sitio, por el furor del Señor de los ejércitos, en el día de su ardiente ira. Malaquías 4:1, miren ya viene el día ardiente como un horno. Todos los soberbios y todos los malvados serán como paja. Ese día les prenderá fuego hasta dejarlos sin raíz ni rama, dice el Señor de los ejércitos. 3 ejemplos del Antiguo Testamento, vamos a poner uno del Nuevo Testamento. Judas 17, pero ustedes, queridos hermanos, recuerden el mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué elegir estos versículos? Porque es de lo que va a estar hablando Pedro en esta carta, en este extracto. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento hay muchas referencias al juicio de nuestro Señor, al día del Señor y a la segunda venida en carne del Señor Jesucristo. Para que se den una idea, hay al menos 300 referencias a estos acontecimientos solamente en el Nuevo Testamento. Ahorita les puse 3 del Antiguo y solo una del Nuevo. Pero si nos ponemos a ahondar en la Biblia sobre este tema, podemos encontrar una increíble cantidad de información. ¿Y por qué esto es muy importante? Segunda de Pedro 3:3 dice: ante todo, deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona, que siguiendo sus malos deseos se mofará. Pedro va a empezar a hablar sobre gente, sobre aspectos, actitudes y situaciones que vendrán en el futuro. Es muy importante que nosotros, hermanos, reflexionemos. ¿Cuántos de ustedes, por favor, si pueden levantar su mano, se han encontrado al menos con una persona que se burle o se mofe de Dios? Ay, veo unas personas que no, gracias a Dios que no se han encontrado con nadie. La realidad, hermanos, es que de lo que estuvo advirtiendo el apóstol Pedro hace muchísimos años, ¿sale? Sigue pasando, seguirá pasando y se va a poner bastante feo. Debemos ante todo saber, en los últimos días habrá gente burlona, pero no una gente burlona que hace un chiste, pues justamente blanco o divertido, ¿no? Con el cual te puedes sacar una sonrisa, sino una burla y una mofa directamente hacia Dios, hacia su plan, hacia lo que hace y hacia lo que ha prometido. Pero es muy importante que entendamos por qué estas personas se comportan de esa manera, por sus malos deseos. No podemos esperar que una persona no creyente, que una persona no cristiana se comporte como si lo fuera. Seríamos ilógicos al pedirle eso. Así esa persona sea tu mejor amigo o sea tu familiar más querido, ¿sale?
no le vas a poder pedir que se comporte como cristiano si no lo es. Solamente aquellos que gracias a Dios hemos recibido su gracia y su misericordia podemos entender lo grave que es burlarnos de Dios. Porque aquí se dice fácil, gente burlona, pero recuerda, no se están burlando de ti, o de tu familia, o de tu equipo de fútbol favorito, o de tu película favorita, no, se están burlando de Dios. Y hay que tener muchísimo cuidado con eso, porque nadie se puede burlar de Dios. Entonces, vimos unos cuantos versículos, vamos a ver también algunos más. Veremos lo fuerte que se va a poner y lo fuerte que van a recibir estas personas. Pero porque Dios es malo, claro que no. Porque Dios es injusto, tampoco. Por el contrario, porque Dios es bueno y porque Dios es justo, estas personas que dedican su vida a burlarse, mofarse de Dios principalmente, pero también de los que creen en Él, van a recibir su justo merecido. Podemos ver en 2 de Timoteo 3 del 1 al 5. Ahora bien, ten en cuenta, repetimos, en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Yo creo que nomás porque el Señor inspiró a Pedro y le dio un listado así chiquito, si no, yo creo que 2 de Timoteo 3 sería básicamente todo el capítulo de escribir a estas personas. Son muchas cosas, hermanos, muchas cosas que te pueden ayudar a identificar a este tipo de personas. Y está pasando, o sea, no lo veas como algo distante, no lo veas como algo que le faltan 10, 20, 30, 50 años en pasar. No lo veas como algo que está pasando solamente en Estados Unidos o que está pasando solamente en España. Es algo que pasa a nivel mundial, porque es el hombre el que está mal, es el hombre el que está caído, es el hombre el que está alejado de Dios. Egoísmo y avaricia. Este mundo está convencido que lo único que necesitas para ser feliz y para triunfar son cosas materiales. Yo les animo, ¿sale?, a que reflexionen y que si bien, y lo hemos aprendido en muchas ocasiones, Dios no está peleado con darte en abundancia hasta las cosas materiales, incluidas el dinero. Pero eso no es lo más importante. Hay N cantidad de testimonios, y para esto igual a los jovencitos, busca si quieres y te aseguro que tu cantante, youtuber, lo que sea favorito, tiene un testimonio que está muy arraigado en el éxito, en la fama, en el dinero. Eso es lo que los hace felices. ¿Y saben qué pasa? Los hace felices temporalmente, porque después salen los testimonios pasadas las décadas y esas mismas personas hablan de vacíos, que no hubo cantidad de dinero, que no hubo cantidad de fama que los haga sentir mejor. Alguna vez escuché una frase y me gustó mucho y dice que el hombre tiene un vacío gigante, tamaño Dios, que solo se llena con Él y con nada más. Pero no solamente eso, serán muchas cosas. Una de las más delicadas, blasfemos, que era de lo que hablábamos. Blasfemarán el hombre de Dios. Uy, lo que sigue está bien padre. Desobedientes a los padres. Aguas, hijos, y de cualquier edad, no solamente los más chiquitos, sino también
Yo todavía tengo padres, ¿sale? Los padres merecen respeto, los padres merecen honra y se lo merecen única y exclusivamente porque Dios lo manda, no por quien ellos son, lo que han hecho, lo que no han hecho. El mandato es honra a tu padre y a tu madre. No es honra a tu padre y a tu madre si te cae bien, si es el mejor, si es el más esforzado, si ha hecho las cosas bien todo el tiempo. Es honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué lo digo? Porque aunque recordemos, esto está dirigido a esas personas, pero no está de más que chequemos esas características. ¿Por qué? Porque aún siendo cristianos, y lo estuvimos viendo en las semanas anteriores, poseemos un cuerpo que aún tiende a la carne. Entonces es fácil que podamos tropezarnos y caer en alguna de estas actitudes. Ingratos. ¿Cuántas veces Dios nos ha dado muchas cosas y nuestra primera reacción ha sido agradecerle? Muchas veces Dios es el último al que le damos las gracias. Por poner un ejemplo, nos dan un aumento en el trabajo. Te desvives por tu jefe o por la persona que te dio el aumento. Muchas gracias, jefe, no, lo que esperaba. ¿Y Dios? Ya hasta que llegaste del trabajo, sí, cierto, gracias Dios por el aumento. Luego traemos bien torcidas las prioridades. Deme un momento. Gracias, Señor, por este aumento. Señor, jefe, lo que sea, muchas gracias también por la oportunidad. Que te vean, que te escuchen, que sepan que tú haces las cosas diferentes, hasta se van a sacar de onda, porque te aseguro que no lo ven constantemente. Calumniadores, libertinos. No es lo mismo la libertad que el libertinaje. Les animo a que estudiemos y reflexionemos sobre esos dos conceptos. Fácilmente confundimos la libertad con el libertinaje, y el libertinaje está muy apartado de lo que es la voluntad de Dios. Insensibles. A este mundo ya muy pocas cosas le mueven el piso, muy pocas cosas. La gente está calluda ante todo, ante la violencia, ante el sexo, ante la mentira, ante el robo. Ya no les importa, lo ven como cualquier cosa. Nosotros no debemos de ser así. Dios nos da un corazón ¿de qué? De carne. Un corazón que es sensible a Él, a su palabra y a las cosas que verdaderamente importan. Traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. La otra parte de la escritura dice que no puedes ser amigo de Dios y del mundo. Es todavía más sencillo. O estás haciendo todo esto o estás haciendo lo que manda Dios. No hay un punto medio. Y en eso el ser humano tiene que trabajar, y también el cristiano tiene que trabajar. Con Dios no existen puntos medios. O crees en Él o no crees en Él. O le amas o no le amas, o le obedeces o no le obedeces. Y tenemos que esforzarnos por estar del lado correcto. Dice, aparentarán ser devotos, pero su conducta desmentirá el poder de la devoción. Con esa gente ni te metas. Muy importante la advertencia, hermanos. Por mucho que alguien aparente, es decir, de una imagen de santidad incluso, y que no, yo voy todos los domingos a la iglesia y me conecto a varones y aparte estoy en jóvenes y aparte esto y el otro y voy a seminarios, su conducta es la que te va a dar la pauta para saber que si todo lo que está diciendo es real. Porque esa persona tendría que ser íntegra en todo lugar, en todo momento y con toda persona. Si soy uno aquí y van a mi trabajo y se encuentran con otra persona, su conducta me desmentirá.
Pero si soy aquí igual, y en mi casa, y en mi trabajo, y con mis padres, y con mis amigos que no son cristianos, porque a lo mejor todavía tengo alguna amistad superficial con alguien que no es cristiano, y soy igual, entonces la conducta validará. No es solamente lo que decimos, es lo que hacemos, hermanos. Segunda de Pedro 3:4 dice, y dirá, ¿qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros antepasados murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. ¿De quién está hablando? De estas personas burlonas. Este es uno de los muchos argumentos que te vas a encontrar que los no creyentes utilizan. Esto tiene muchísimos años, hermanos. No tiene 10 años, no tiene 20, tiene muchísimos años que se escribió. Y la gente sigue utilizando ese argumento, entre comillas, pongo súper entre comillas, porque ahorita vamos a ver que no es un argumento, para burlarse de Dios y de aquellos que creemos en Dios. Porque dicen, todo sigue igual, nada ha pasado, nada ha cambiado. ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué no baja ahorita? ¿Por qué ya no nos salva? ¿Por qué no regresa hoy, ahorita, mientras estoy predicando? Y cuando no tenemos el suficiente conocimiento, que lo veíamos desde las primeras láminas, conocimiento verdadero de la palabra de Dios, es bien fácil caer en dos casos. Uno, quedarse callado porque no sabes qué decir. No te convencen ellos, pero tú no les puedes decir nada. No puedes decir algo contra ese argumento. O dos, si todavía estás más chafa, más flaquito, más en el inicio de la fe, te hacen dudar. Pues sí es cierto, ¿no? Pues ya es 2025 y Dios no ha regresado. Igual y no es cierto lo que me están enseñando en la iglesia. Igual y no es cierto lo que me han dicho los pastores. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no caer en ninguno de esos dos casos. Porque la palabra también nos llama a estar listos para presentar defensa de la fe que decimos tener. Y es por eso que hay que capacitarnos y es por eso que hay que estudiar la palabra de Dios. De ahí la importancia de tanta predicación, tantos grupos que de jóvenes, mujeres, varones, seminarios, lo que sea. De ahí la importancia de que existan todas estas cosas que nos ayudan a fortalecer nuestra relación con Dios y nuestro conocimiento de Él. Dicen, los antepasados murieron. Cuando en esta parte de la escritura dice antepasados, si empezamos a estudiar, rebuscar un poquito, básicamente se está refiriendo hasta en los tiempos de Abraham, Isaac y Jacob, los padres de la fe. Entonces estas personas literal están diciendo, mira, desde el principio del tiempo y hasta ahorita, todo sigue igual. Nada ha cambiado. Y es algo que no solamente está pasando en el tiempo de Pedro, que estaba pasando en el tiempo de Pedro, que está pasando en nuestros tiempos, sino que pasaba antes de Pedro. Isaías 5:19 dicen, que Dios se apure, que apresure su obra para que la veamos, que se acerque y se cumpla el plan del Santo de Israel para que lo conozcamos. Esto es muchísimo antes de Pedro. Isaías. Gente siempre ha existido, existe y existirá, que utilizará argumentos de este estilo. Insisto, ahorita vamos a ver porque no es un argumento, pero seguimos con esa palabra, para que tú tengas dudas o para que no puedas decirles nada. Vean la manera en la que está dicho esto, que Dios se apure. ¿Tú te imaginas dándole una orden a Dios? Perdón, yo no. Esto está no solamente burlándose de Dios, se está creyendo más que Dios. Dios, apúrate con ese aumento porque el dinero ya no me alcanza. Dios, apúrate con ese auto porque la moto ya no es suficiente. Dios, apúrate con esa casa propia porque la renta ya no estoy dispuesto a pagarla. Estamos en posición
de ordenarle lo más mínimo al Señor? Por supuesto que no. Pero estas personas se sienten con ese poder y esa validez. Que apresure su obra. ¿Para qué? Para que la veamos. Son personas que dicen que si vieran una prueba de Dios, creerían en Él. Mentiras. Si les gusta ver de estas ondas de debates de cristianos y ateos en YouTube, está padre, las pueden ver, yo he visto unas cuantas. Una de mis favoritas es este argumento con un ateo que le dice a alguien, a un cristiano, a un apologista: ¿qué necesitarías para creer en Dios? Bueno, pues necesitaría que ahorita estaban en un programa en vivo, se abriera el techo, bajara una mano gigante a decirme: te has equivocado, soy Dios y existo y quiero que creas en mí. Si yo viera eso, creería en Dios. Y le dijo: no creo. Digo: ¿por qué? Te estoy diciendo que eso es lo que necesito. No, yo creo que por todo lo que has dicho durante esta entrevista, dirías que acabas de sufrir una gran alucinación. No pudo contestar a nada la persona no creyente. No es verdad que si estas personas tuvieran pruebas visibles de Dios, sí o sí creerían en Él. Porque ese no es el problema. ¿Tú crees en Dios? ¿Sale? Yo creo en Dios. Y bueno, a no ser que me digas lo contrario, yo no lo he visto físicamente. Yo todavía no lo he visto físicamente. Tengo la esperanza, como decía nuestro pastor, de verlo en su gloria y en su plenitud. Pero yo no lo he visto al día de hoy. Yo no vi físicamente al Señor Jesucristo encarnado, mas creo en Él. No siempre es necesario tener las cosas de frente para saber que existen, porque hay muchas otras cosas que nos confirman esa existencia. ¿Algunas veces han ido al Polo Norte? ¿Quién ha ido al Polo Norte? Que levante la mano. Entonces el Polo Norte no existe, hermanos. Porque aquí somos más de 20 personas y nunca hemos visto el Polo Norte. No existe. Se lo inventaron los medios. Claro que el Polo Norte existe, aunque no lo haya visto con mis ojos. Porque hay mucho registro, porque ha habido gente que lo ha visto, porque hay pruebas de ello. Y hay pruebas de que el Señor Jesucristo se encarnó. Y hay pruebas de que el Señor Jesucristo murió por nosotros en una cruz. Y hay pruebas de que el Señor Jesucristo resucitó. Segunda de Pedro 3:5 dice: pero intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos, por la palabra de Dios, existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua. Estas personas, y a lo mejor la expresión está un poco chistosa, pero pues, se hacen tontas, se estaban haciendo tontas, no hay otra manera de decirlo. Porque al público al que Pedro estaba escribiendo, muchos de ellos conocían las escrituras antiguas, estaban en contacto con lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Entonces, estas personas, como dice la primera palabra subrayada, intencionalmente. ¿Qué es intencionalmente? Que lo quise hacer, que así yo decidí hacerlo. ¿Sale? Si yo ahorita al bajarme, vamos bajando las escaleras y por accidente choco con alguien, eso no es intencional. Pero si resulta ser que era un hermano con el que no me llevo bien y lo veo y lo empujo, no hagan eso. Es un chiste, no lo hagan. Eso es intencional. ¿Por qué? Porque yo tuve el deseo, vi el momento y mi voluntad me llevó a hacerlo. Entonces, estas personas de manera intencional, es decir, por su propia voluntad, por su propio conocimiento, deciden olvidar, es decir, hacerse tontos, porque no hay otra palabra de cómo decirlo, ¿sale? Que sí tiene pruebas de que Dios no solamente ha hecho muchas cosas, sino que ya ha juzgado en algún momento a la humanidad y que ha hecho cosas grandes y poderosas. Ahorita vamos a ver básicamente una, que es la que habla el capítulo, el diluvio. Pero
Nosotros también podemos ver muchos otros ejemplos. Les voy a dar nada más 2 más. Sodoma y Gomorra. Ese es uno. Y otro, hacer que la tierra se tragara a los que estaban en contra de Moisés. Ese es otro. Pero si nos podemos a rebuscar en la Biblia, podemos encontrar que Dios sí ha hecho juicios sobre el ser humano y que sí ha traído cambios a la creación. Entonces esas personas no tienen excusa, porque ellos conocen esas historias. ¿Qué es lo que están haciendo? Ignorarlas. Insisto, hacerse tontos. Yo sé que tal cosa pasó, simplemente como no es conveniente para mí, la ignoro, la olvido, la hago de lado. Y todavía peor, me burlo, blasfemo. Qué grave, porque ya sabiendo la verdad, decides hablar mentira. Sabiendo de la bondad, decides hacer el mal. Mucho cuidado con eso, hermanos. Si nosotros leemos las Escrituras, nos vamos a dar cuenta de un proceso maravilloso que Dios describe de cómo creó el mundo. ¿Vale? Y nosotros podemos y debemos creer en eso. Yo sé que ahorita ya hay que teorías y postulados, ok, pero yo te pregunto, como en su momento Dios le preguntó a Job, ¿acaso tú estuviste ahí para que esas cuestiones te consten? Lo vamos a ver un poquito más adelante, hermanos, pero si Dios quiere, dentro de sus reglas que Él mismo ha creado, todo es posible. Según Pedro 3:6 dice, por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces pereció inundado. Aquí Pedro les va a dar un solo ejemplo, porque insisto, hay muchos más. Yo les di otros 2, pero Pedro, que era, ¿no? Mucho más pro que yo, dio uno. Por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces pereció inundado. Él les está diciendo, ahí tienen su ejemplo, ahí tienen su verdad. Ahí está el juicio del Señor, y si Él lo hizo, lo puede volver a hacer. Ese es el mensaje. Si Dios ha hecho algo, lo puede volver a hacer. Entonces tengamos mucho cuidado porque hay advertencia. Dice 2 de Pedro 3:7, y ahora, por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Muy importante, hermanos. Claro que es bueno, necesario hablar del amor de Dios, del perdón, de la misericordia, de la gracia y de todas esas cosas que son bellas, maravillosas y bonitas. Pero también es necesario, y lo hemos repetido hasta el cansancio y lo seguiremos repitiendo porque es importante, hablar del otro lado de la moneda, del lado donde Dios es justo. Y como es justo, entonces debe haber juicio. Porque si Dios fuera injusto, a nadie castigaría, a nadie castigaría. Y eso sería muy injusto. O sea, si yo tengo 3 hijos y de esos 3 hijos, cuando hacen algo que es indebido, yo nada más castigo a 2 y el tercero que participó no lo castigo, eso es injusto. Pero si también no castigo a ninguno, eso es injusto. ¿Por qué? Porque estoy dejando que mis hijos adopten comportamientos que los van a llevar a cosas indebidas más grandes. A veces creemos que la justicia de Dios es algo feo o malo y tenemos que cambiar ya ese concepto. La justicia de Dios es buena. La palabra dice que el padre que no reprende al hijo no lo ama. Bueno, dice con otras palabras más feas, ¿no? Básicamente que es un bastardo. Entonces, perdón, pero yo quiero ser hijo de Dios. No quiero ser un bastardo, como la palabra dice. Yo no quiero ser eso. Yo quiero ser un hijo de Dios. Y si para ser hijo de Dios necesito
que en algún momento mi padre me discipline, me reprenda, lo acepto, porque es bueno. Ahora es muy importante, y esto es súper curioso. Dios, después del diluvio, hizo una promesa. Y es muy importante porque Él prometió algo acerca del agua, pero no prometió nada del fuego. Entonces eso es muy importante porque dice, bueno, si Dios dijo que ya no iba a volver a desaparecer a la humanidad, ojo, sí, pero tenía especificaciones. Está muy largo, pero la voy a leer rápido. Génesis 9, 8, 15 dice, Dios habló otra vez a Noé y a sus hijos y dijo, yo establezco mi pacto con ustedes, con sus descendientes y con todos los seres vivientes que están con ustedes. Es decir, con todos los seres vivientes de la tierra que salieron del arca, las aves y los animales domésticos y salvajes. Este es mi pacto con ustedes. Nunca más serán exterminados todos los seres vivientes por las aguas de un diluvio. Nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. Y Dios añadió, esta es la señal del pacto que establezco para siempre con ustedes y con todos los seres vivientes que los acompañan. He colocado mi arco iris en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto con la tierra. Cuando yo cubra la tierra de nubes y en ellas aparezca el arco iris, me acordaré del pacto que he establecido con ustedes y con todos los seres vivientes. Nunca más, repite, las aguas se convertirán en un diluvio para destruir a todos los mortales. Aquí podemos ver cosas maravillosas. Uno, Dios cumple sus promesas. Siempre cumple sus promesas. Y si Él dijo que no va a volver a utilizar un medio particular para llevar juicio a la humanidad, no lo va a volver a hacer. Pero no, insisto, y lo vamos a ver, no dijo nada del fuego. Entonces Él puede utilizar otro medio para llevar ese juicio a cabo. Y punto número 2, y también lo quise colocar ahí. Hermanos, debemos, así como actualmente toda la sociedad nos está reprogramando, más bien nos quieren reprogramar para ciertas cosas, no nos tenemos que dejar. El arco iris no pertenece, ¿sale?, a las personas homosexuales. No les pertenece a ellos. El arco iris es una señal de una promesa de Dios. Si tú en tu cabeza has visto una bandera con arco iris y sientes feo solamente porque es el arco iris, no seas así, porque el arco iris no le pertenece a ellos, por más que lo quieran adoptar. El arco iris le pertenece a Dios. Y cuando tú veas un hermoso arco iris en el cielo, uno real, no pienses en esas personas. Piensa en Dios y piensa en lo que dijo en su palabra, que Él se acordará de su promesa. No dejes que lo que te bombardean día con día afecte lo que Dios te ha enseñado. Segunda de Pedro 3:8 dice, pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Este pasaje es muy poderoso. Y cuando estaba preparando la predicación, hay N cantidad de interpretaciones dependiendo del teólogo y lo que tú quieras. Lo que yo quise como traerles es recordarles algo. Dios es el dueño del tiempo. Dios es el dueño del tiempo. Dios es soberano y Él puede hacer lo que Él quiera dentro de los lineamientos que Él mismo estableció. Dios es el dueño del tiempo. Y lo que para ti o para mí parece una eternidad, para Él puede ser que no. Y viceversa. Y si Él dijo que en 7 días creó todo, es posible. Decir que no es posible es limitar a Dios. Es decir, que Él no puede hacer algo. Es posible, porque Él es el dueño del tiempo. Nuestra mente es tan pequeña, tan sesgada, que todo lo queremos relacionar con algo terrenal, con algo físico.
con algo académico. Pero Dios es más grande que cualquiera de esos tres aspectos. Dios es dueño del tiempo y es soberano de él, hermanos. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Ahora, esto es muy importante, y es cuando les digo que se empieza a volver hermoso a la vez que complejo el leer la palabra. Hay cosas que son muy claras aquí. Dios no es tardado, Dios no está haciendo de lado sus promesas, Dios no está haciendo o está muy ocupado haciendo otras cosas que no regresa. No, Dios es paciente. ¿Qué tan paciente? Extremadamente paciente. ¿Quieres saber qué tan paciente conmigo? 2025 años de paciencia. Para mí. 2025 años de paciencia. Y así como conmigo, Dios es paciente. Ha sido paciente contigo, que ya crees en Él, y está siendo paciente con aquellos que creerán en Él. Es la segunda parte la que les digo que se vuelve un poquito más complicada de comprender. Hay quien dice, bueno, aquí dice que quiere que todos se arrepientan, pero nosotros sabemos que va a haber personas que van a ser juzgadas. Sabemos que va a haber personas que que ya están en el infierno, o que van a ir a Él y en su momento irán al lago de fuego. Entonces, ese todos debe ser muy importante que lo entendamos. Dios murió por todos porque su deseo es que nos salvemos, pero Él no va a obligar a nadie a que lo elija. Cada persona tiene la oportunidad de entender quién es Dios, qué hizo por ella y aceptarlo. Pero Dios no va a bajar, como decía este ateo, a hacer cosas para obligar a los demás a creer en Él. Y sin embargo, y de una manera maravillosa y muy compleja de entender, yo y tú ya estábamos predestinados para que eso sucediera. Esas ideas tan complejas que el ser humano no puede encajar, Dios las hace posible. Eso es muy importante. Así como con el tiempo, porque Él es soberano. Porque aunque yo no lo logre entender y no me alcance la vida para de manera académica explicarlo, Dios lo hace posible. Segunda de Pedro 3:10 dice: pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán como un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Otra cosa importante, hermanos, de repente como que le tenemos miedo a las palabras que vienen en la Biblia y yo no entiendo por qué, ¿sale? Yo no entiendo por qué. Si la Biblia dice ladrón, hay que leer toda la frase. No está hablando directamente de Dios, está hablando del día del Señor. ¿Y eso qué quiere decir? Que no nos lo vamos a esperar, porque nadie espera que llegue el ladrón a su casa para invitarlo a pasar y que coma y ya después que se lleve lo que se quiere robar. No, el ladrón busca un momento en el que no lo esperas e irrumpe. Así el día del Señor llegará, de imprevisto, en un momento,
cuando nadie lo esté esperando. Y acontecerán cosas poderosísimas, majestuosas, terribles, sí, pero majestuosas. Ver el poder de Dios en su esplendor. Segunda de Pedro 3:11, ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes con devoción, siguiendo una conducta santa? Este es el contrario de lo que decíamos de los que se están haciendo tontos. Aquí Pedro, o Dios a través de Pedro, nos está hablando a nosotros. No caigan en eso. No se hagan tontos ustedes. ¿Por qué? Porque ya que todo será destruido, es decir, tenemos conocimiento de lo que va a pasar, ¿no deberían vivir ustedes con devoción? ¿No deberían verdaderamente tener una conducta santa? Esta es una pregunta retórica, o sea, la respuesta es sí. No le busques otras respuestas, la respuesta es sí. Ya que sabemos esto, tenemos que tomar en cuenta cuál es el camino a seguir. Segunda de Pedro 3:12 dice: y esperando ansiosamente la venida del día del Señor. Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Ok, rápidamente, entonces el cristiano está loco. ¿Por qué? Porque está diciendo que está esperando un día en que los cielos sean destruidos y los elementos, ¿no?, y el calor de las llamas. Entonces el cristiano está loquito porque está esperando un día así terrible. Y aún así dice esperando ansiosamente. ¿Por qué? Porque gracias a Dios nosotros hemos entendido que Dios nos ha salvado. Y nos ha salvado no solamente de nuestro pecado, sino, y todavía más importante, nos ha salvado de Él mismo, de padecer y de sufrir todas estas consecuencias. Él nos ha salvado, pero sí lo tenemos que esperar. Tenemos que esperar ese día. ¿Por qué? Porque es el día que se cumplirá su justicia. Y porque hay algo más, hermanos, que vamos a ver ya terminando, estamos terminando. Este no es el fin. Este nunca ha sido el fin. El juicio no es el último estado, no es el último nivel, no es el último día que se vivirá. Es solo un punto más. Según de Pedro 3:13, pero según su promesa, nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habita la justicia. No era el final de la historia, no era el final del cuento. Después de esta expresión del juicio de Dios y de su portento, donde justamente acabará con la maldad, la injusticia y todas estas personas que desde segunda de Pedro hemos estado analizando, segundo capítulo de segunda de Pedro, eso no es el fin. Vendrá un cielo nuevo y una tierra nueva en la que habita la justicia. Y Dios es justicia, donde habitará Dios, donde estaremos con Él eternamente. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto, en paz con Él. Mientras esperamos, ya quedamos que puede ser un día o 1000 años, no lo sabemos, pero el tiempo que sea, hermanos, la palabra clave es esfuérzate. ¿Te estás esforzando, hermano? ¿Verdaderamente te estás esforzando? Si lo estás haciendo, gloria a Dios, sigue así, esfuérzate más. Pero si no nos estamos esforzando lo suficientes, y ahí súper rapidísimo, varones de la congregación, a todos y cada uno de ustedes, esforcémonos y esforcémonos más, porque la responsabilidad del varón es muy grande y no le tengamos miedo a la capacitación de la palabra de Dios, porque de ella saldremos fortalecidos y con esa fortaleza sostendremos hogares, familias, esposas e hijos. Segunda de Pedro 3:15 dice: tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación. Esto lo vimos en el versículo 9, es un eco de lo mismo.
tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que Dios le dio. Dos cosas rápidamente muy importantes aquí. Lo que dice Pedro no es aislado, está en otras partes de la Escritura. Una de ellas, y aquí te ubica el mismo Pedro, están en las cartas de Pablo. Se habla de lo mismo, se habla de los mismos temas. Hay algunas personas que demeritan a Pablo, porque como él no estaba entre los apóstoles que vieron físicamente al Señor Jesucristo cuando se encarnó, no le daban validez a lo que Pablo decía. Pero aquí, esta es de las partes más importantes de la Escritura que validan a Pablo, porque es Pedro mismo el que a través de lo que inspira Dios en él, dice que Pablo, con la sabiduría de Dios, escribió de esos temas. Eso quiere decir que Pedro y Pablo eran hermanos y amigos inseparables, ¿no? Entonces se validaban uno al otro. Y aunque en algún momento llegaron a tener roces, porque los hubo y los hemos visto y los hemos estudiado, eso de ninguna manera los llevó a demeritar el uno al otro, sino a trabajar en conjunto. ¿Por qué? Porque ambos eran apóstoles de Jesucristo, siervos y esclavos de él. Dice 2 Pedro 3:16, penúltimo versículo, en todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición. Entonces, volvemos a ver que de lo que está hablando Pedro, también habla Pablo, y que aunque hay, de la manera en la que escribía Pablo, porque ninguna persona escribe igual que otra, si bien era difícil, difícil no significa imposible. ¿Qué requiere cuando encontramos una parte complicada en la Biblia? Esfuerzo, más dedicación y más tiempo, pero de que se puede entender a través del Espíritu Santo y de la disciplina que Él nos da, se puede. Decía rápidamente el hermano Eduardo que la semana pasada que le parecía muy curioso cómo es que estos falsos maestros llegan a las iglesias. Y aunque también a mí me parece curioso, yo me quedo con esta parte: su propia perdición. Esta gente, sin importar qué haga y cómo lo haga, tristemente tiene un destino marcado por haber hecho lo equivocado. Y finalmente, 2 Pedro 3:17 y 18, así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alertas, no sea que, arrastrados por el error de esos libertinos, pierdan la estabilidad y caigan. No seamos como esos falsos maestros, como esas personas de los últimos tiempos, que sabiendo lo bueno hacen lo malo, que sabiendo de la verdad dicen mentira. No dejemos arrastrarnos por ellos y perder la estabilidad para que caigamos. Pero hermanos, si el justo cae muchas veces, Dios está ahí para levantarle. ¿Y cómo termina Pedro este capítulo y su segunda carta? Diciendo: más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y para siempre. Amén. Hermanos, no tenemos excusa. Hay que crecer en la gracia. Dios te ha dado gracia y me ha dado gracia, y lo único que puedo responder es con mi vida, entregándole mi vida y pidiéndole que me dé todo el conocimiento, porque yo soy un ignorante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No conocimiento humano, no conocimiento académico, que no necesariamente son malos, pero no son suficientes. Conocimiento verdadero del Señor y Salvador Jesucristo. Y termina la carta de la manera más maravillosa, dando gloria y honra a Dios, alabando su nombre. A Él sea la gloria ahora y para siempre. Amén. Que así sea, y que cada que cerremos nuestra Biblia después de leer, que terminemos una oración, que termine un sermón, que digamos eso: a Él sea la gloria
ahora y para siempre. Que así sea, Señor, que eso es lo que significa. Amén. Gracias, hermanos. Ya,